Vamos a empezar primero con un recordatorio. Sí, Gonzalo, porque esta es la última semana con promoción por pronto pago en el Campus Gigantes Basket Lover de verano. Hay más de 20 sedes en España y se puede consultar toda la información en el enlace que podéis encontrar en la descripción y en el comentario fijado si nos escucháis desde YouTube. Gigantes Podcast. Baloncesto hablado. I can do a video on my podcast where I break down the last 9 games the Pelicans have used Zion Williamson as the primary ball handler and what type of actions that has led to. I looked it up this morning. 54,000 views on YouTube. But I want to call out a coach yesterday. Oh, that gets tens of millions of engagements. That's the ecosystem we live in. So do fans actually want to be educated or not? Mm-hmm. Do they? Buenas noches, Andrés. Muy buenas. Bueno, pues escuchábamos a JJ Redick cuando salía en televisión por qué le funcionaba en el canal, en su canal, y que no. Que cuanto más complejo era el asunto, menos público parecía tener. Y al revés. Cuanto más sencillo, más plano, más frívolo, más irrelevante, mayor tráfico promovía. No fue la única ocasión en que denunciaba todo esto. Ya lo había hecho previamente en sus podcasts, en The Old Man and the Three, luego obviamente en Mind the Game con LeBron, que a fin de cuentas los dos fueron un auténtico exitazo, ¿no? Pero allí Redick denunciaba la necesidad de elevar el discurso público, el discurso mediático, contra esa noción de la audiencia como mero número, como simple cantidad, ¿no? Ese viene siendo, a fin de cuentas, el nudo principal en el mundo de los contenidos NBA. Mira, hace año y medio, pues una Kate Hindle en Basketball Feelings se preguntaba todo esto en términos un tanto retóricos, decía cómo salir de este bucle sin una respuesta clara, y allí, en aquel escrito, venía a, pues hacer una evaluación del panorama mediático general, ¿no? Se preguntaba, por ejemplo, si los contenidos, si las formas se inclinan exclusivamente en una sola dirección, y si este, en particular, era un peaje necesario para todo creador. Fíjate, Andrés, que esta herencia directa de la televisión lo que venía a decir es que se multiplicaba hasta el absurdo en el nuevo escenario digital. Y ella, como nosotros, como prácticamente todo el mundo que tenga ya una edad, pues hemos visto el inmenso cambio. Bueno, en este escenario, Gonzalo, hay como siempre múltiples factores, todos importan, pero yo creo que cabe destacar sobre todo dos por su mayor relevancia en esta situación, y son, por un lado, la capacidad de atención del usuario, Gonzalo, que se ha reducido drásticamente el último lustro, sobre todo a raíz de la pandemia, llegando hasta niveles casi ridículos que estamos disfrutando, entre comillas, en la actualidad, porque la dopamina digital es ahora mismo, Gonzalo, un arma, podemos decir, ingobernable. Y por el otro, ese segundo factor, el enfoque de los medios o no medios deportivos no ha hecho más que radicalizarse para tratar de sobrevivir en una selva donde cada vez la competencia es mayor y en la que, por tanto, para diferenciarse, para hacerse notar, lo más valioso nunca es lo riguroso, es lo ruidoso, algo potenciado a su vez por los principales gestores de contenidos del mundo, Gonzalo, con algoritmos absolutamente pervertidos e implacables. Pues mira, relacionado con esto, vamos a escuchar un corte de Brian Windhorst en el podcast de Thanasis Antetokounmpo, el hermano de Giannis. Es muy breve y está muy bien traído cuando hacía un gráfico resumen sobre el actual estado de los medios de comunicación que cubren la NBA. But I would say that we're not in a great place with media right now. We're not in a great place. Everything's too short right now. People are too focused on tweets, too focused on guys getting crossed over, too focused on guys getting dunked on. Lowlights. People getting embarrassed, social media posts, not as much on storytelling, like learning about players and learning their backgrounds and what I call chronicling the season. Yeah. Like talking about what's going on this season, like nuance and stuff like that. When you're really into your team and you know about all the players and you know there's special features done on them.
Todo es demasiado corto hoy día, dice. La gente está demasiado centrada en los tweets, en los jugadores humillados por un dribbling, un mate, gente humillada en las publicaciones de las redes sociales. Y no tanto, decía, en contar historias, en conocer a los jugadores y sus semblanzas. Lo que yo llamo la crónica de temporada. Hablar de lo que está pasando, de los matices y cosas así. Esto básicamente decía Windhorst, ¿no? Muy consciente de lo que estaba ocurriendo. Es curioso, Andrés, porque esto surge cuando Thanasis le preguntaba por el cambio de guardia en la Liga, Sí. tras, en fin, pues el inminente adiós de Durant, de Curry, de LeBron, y si Windhorst notaba algo similar en los medios. Claro que sí. Bueno, es que son los propios medios al final los que identifican sin problema y resuelven ese escenario, Gonzalo. ¿Cómo lo hacen? Pues contenidos más cortos implican en el fondo una necesidad de más volumen, y ese volumen potencia sobre todo los anuncios por pura cuestión de relleno, Gonzalo. El resto es historia. En esta ecuación ya el resto es de sobra conocido. Todos caminan en la misma dirección y regidos además por los componentes antes citados. Es que no se trata de informar, de exponer, de enseñar. No es así. Se trata de usar la grieta para exprimir el sesgo del usuario, que solo ve potenciado aquello que le hace más susceptible, Gonzalo, de ser gestionado por un algoritmo y no por su propio criterio. Esto, si nos paramos a pensarlo, es una auténtica perversión. Es vivir en tiempo real un capítulo de Black Mirror. Que acaban pagando los periodistas, pongamos. Clásicos, ¿no? Hemos visto recientemente en el Washington Post, igual que el Times, que termina haciéndose con The Athletic, y qué decir de ESPN, que paga, bueno, pues auténticos pastizales a tipos nada edificantes a costa de la redacción base. Pero ¿quiénes somos nosotros para cuestionar las decisiones de una compañía privada, no? Pues precisamente en una de ellas, un Brian Windhorst te admite que a sus jefes les gusta más, mucho más, cuando él y sus compañeros hablan de lo que vende. Es que cuando vemos, de verdad, hasta lo ridículo, informaciones, publicaciones sobre Lakers, Warriors y los nombres que queráis, se debe a esto. Y que la toma de posturas, de opiniones, impulsa la participación de la audiencia. Si tú dices algo razonable, hombre, la respuesta es mínima, ¿no? Si en cambio sueltas burradas, incendias la cosa. Ahí está el tema. Esto es de primero de redes, Sí. ¿vale? Pero esto lo decía Windhorst con una mezcla de realismo y de nostalgia. Es cierto que el miedo a perder un privilegio, una fortaleza intocable, existe. El problema está en si la alternativa, o sea, lo siguiente a la vieja tradición, eso que la rompe, mejora lo anterior, porque podría darse el caso de que no. Podría darse el caso de empeorarlo todo. Y aquí es cierto que es con lo que habrías. Importan mucho los usos, las costumbres y las tendencias del público. Es cierto que en ese comentario Windhorst se refería a las redes, pero chico, es que las redes, su lenguaje, lo han terminado por invadir todo. Y el objetivo hoy al final, Gonzalo, ¿cuál es para cualquier creador de contenido? Generar volumen, incluso figurar, mucho más que dotar de sentido, de rigor o qué sé yo, de algo de sustancia al contenido que está haciendo. Y el tema es que la obsesión por el volumen acaba castigando el valor de eso mismo que publica, sea cual sea la plataforma, además, Gonzalo, porque el impulso que acaba convirtiéndose casi en una condena es sacar algo, sacar lo que sea, y lo antes posible. Este FOMO que hemos mencionado aquí algunas veces, ¿no? El Fear of Missing Out, es estos días una droga sin remedio alguno, Gonzalo, porque si no entras en esa espiral de figuración, de volumen y de contraataques perpetuos contra todo y contra todos, la actualidad te devora, te mata, te quedas atrás, te quedas fuera. Gonzalo, no es ya que se busque ser el primero, a cualquier coste, insisto, a cualquier coste, ejemplos hay unos cuantos, y por supuesto tener razón, eso ante todo, es que la espiral defiende, y esta es la clave, Gonzalo, promueve que eso nunca sea suficiente. Es decir, no es suficiente ser el primero y tener razón, si no va acompañado de hacer notar que son los otros, no solo los que llegan tarde, sino los que además están equivocados. No hay, por supuesto, escala de grises, todo es blanco o todo es negro, no hay matices, solo hay amigos o enemigos. No hay forma de navegar por nada que no suponga posicionarse y mantener esa posición suceda lo que suceda, como si modularla o cambiar supusiera una traición al bando en el que te encuentras, con el añadido de que el ciclo de contenidos premia ¿el qué? La culpa. La culpa a todo, la culpa a todos. Por ejemplo, la culpa a un deportista por el mero hecho de lesionarse. Antes que valorar, y en un mundo ya idílico pero irreal, contextualizar lo que se observa. Es mucho más sencillo que nunca ridiculizar, convertir en chiste algo por el simple interés de hundir algo que quizás supone competencia para ti. Yo creo que la sociedad post-pandemia, seguramente más aislada, más confundida, ha aceptado
sin ruborizarse esta perversión del sistema, Gonzalo. Y ahora, en cierto modo, es esclava, en muchos casos sin saberlo además, de una rueda sin fin que está upando a unos escasos vencedores, que los hay, en bastantes casos o al menos en otros tiempos, los que menos ejemplo deberían de servir. Gonzalo, ¿a costa de quién? A costa, permíteme decirlo, de todos los demás. Pues mira, Andrés, déjame decir que salir de ese ciclo infernal no es difícil. Si se quiere, también si se puede. Solo hay que contar hasta 10, separarse un poco del fuego y pensar tu espacio. ¿Cuál podría ser? ¿Qué puedo aportar? ¿Y si merecería la pena? Es que lo difícil es eso, saberlo, comprobar luego los resultados y convivir con ello. Oye, ¿sigo adelante o no? Yo a unos cuantos que me han preguntado siempre digo lo mismo. ¿Te diviertes? ¿Te gusta? ¿Te lo pasas bien? Adelante, ya está. Porque la tentación, el atajo, la forma más fácil de montar ruido es sumarse a la rueda. Sumarse a una rueda que se quiera o no tiende a emular la mayor parte de lo que vemos y leemos, ¿para qué decir otra cosa? Y ahí está el riesgo de hacer todos lo mismo. Y sin embargo, en ese bosque de cosas y de contenidos, pues sí, hay ejemplos que invitan a pensar lo contrario. Que hay muchos proyectos que merecen la pena, sí. Pues mira, porque sus autores así lo quieren. Bueno, esa es la esperanza, ¿no? Habría que preguntarse si los aficionados querrían que todo se acabe reduciendo a un resumen de 3 a 5 segundos, Gonzalo, a un titular fuera de contexto, que siempre vaya dirigido además a su propia visión, que no estimule nada fuera de ahí. Había que preguntarse algunas cosas, no ya fomentar, sugerimos que queda claro que lo hacemos, sino preguntarse si en toda esa jungla hay aún gente, Gonzalo, que busca la salida sin saber cómo llegar hasta ella, pero la busca, porque debe haber esperanza, la de quizás todos aquellos que se quieran plantar, ¿no? Que se unan, que digan basta hacia esa carrera, hacia una sola dirección que solo apunta, permíteme decirlo, a la regresión intelectual, Gonzalo, que es en el fondo lo que los grandes entes persiguen. Es muy, muy evidente que eso necesita esfuerzo, persistencia, generosidad, muchas cosas. Pero, bueno, hay otro camino que pensamos que es posible alimentar y, desde luego, al que dar luz para aquellos que lo recorren, que es la intención que tenemos aquí. Pues de esa gente, o con esa gente, vamos a hablar hoy, de esos formatos y contenidos que todos creo que conocemos y que buscan abrirse paso en una maraña de cosas indescifrable, que nos presenten sus proyectos, lo que hacen, por qué lo hacen, cuál es su opinión sobre el panorama mediático, qué les funciona, qué no les funciona y, en fin, abrir paso a esos creadores de contenidos que tienen algo que contar. Son muchos, son demasiados. Muchísimos, sí. Os podéis, algunos de vosotros, por aludidos, porque a fin de cuentas hemos elegido unos pocos como ejemplos de todo esto. No es una cuestión de representatividad, pero sí es representativo aquello que tengan que decir. Exactamente. Y sus formas, de hecho, pues van a ser 5 formas: podcast, vídeo, directos, portal web y textos. A ver qué nos cuentan. ¿Te parece, Andrés? Vamos. Venga. Bueno, y vamos a empezar precisamente por el formato más clásico de todos, llamado podcast, que es una cosa que Andrés y yo estamos pensando si hacer algún día. Y vamos a empezar precisamente por Javier Rodríguez, Café de Rick. Javi, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal estáis? Muy bien, encantado de tenerte. Y vamos a empezar contigo, con esa gracia de dedicar el primer bloque al formato podcast para un podcast que dice no serlo. Que junto con Sergio Rabinal, pues tenéis esa maravilla llamado Esto no es un podcast NBA. Así de entrada, Javi, ¿tú cómo ves si es posible tener una visión sobre el inmenso, caótico y enorme y complejo mundo de la comunicación de la NBA aquí en España ahora mismo? ¿En qué sentido concretamente? Yo lo veo, siempre he defendido que estamos muy mal acostumbrados, que estamos muy bien en el tema de comunicación NBA en España. No voy a ahondar en decir lo que sois dos figuras como vosotros o lo que es lo demás, pero siempre he dicho que la comunicación NBA en España está muy bien y en todos los formatos, y que encima siempre hemos tenido la suerte como de sumarnos a todas las oleadas que han ido saliendo, sí, o de que siempre se crean comunidades muy rápidas. Te digo, desde la época de las revistas y los fanzines, aquí llevamos 260 años con gigantes y con otras cabeceras que hubo en su momento. Sí, señor. En el momento que llega Internet, todos sabemos lo que fue para toda la comunidad de sitios como Foro ACB, y luego cuando apareció el formato podcast, es que enseguida aparecieron
millones de ellos. De hecho, uno de los primeros que escuché, antes incluso que muchos americanos, fue quizás Ración NBA, que llevan haciendo Sí, podcast señor. Sí. Sí. Podcast de Cano. 2 décadas prácticamente. Sí. Hola, Javi, buenas noches. Buenas noches. ¿Hasta qué punto crees que existe, Javi, en toda esta actualidad que rige la comunicación en la NBA, una necesidad intrínseca por elevar constantemente el discurso que tienes a nivel mediático para hacerte notar o para ganar algo más de comunidad? ¿Crees que es tan tóxico, como aparenta serlo? Creo que incluso se ha rebajado un poco de lo que era. Creo que hasta el 22-23 sí que era más crecer por crecer, conseguir números de cualquier manera. Ahora como que ya nos hemos dado cuenta un poco todos que da exactamente igual los números que tengas, que no vas a conseguir, no sé si monetizarlo o notoriedad de ninguna manera, que lo que hay ya está. Sí, Javi. ¿Consideras que desde entonces ha habido un frenazo, digamos, en esa fiebre del número? Sí, yo creo que sí. No sé si es también porque los usuarios principales de redes sociales también hemos crecido y madurado, como todo, y no es lo mismo estar con 20 años de aburrido que estar con 30 años de una hipoteca. Y también toda la gente que ha ido, entre comillas, cayendo por el camino, dejando siquiera de publicar. Pero con respecto a lo que decías de expresar tu opinión, es que eso creo que fue el auge de las redes sociales, porque mientras en el formato foro o incluso comentarios de webs, que es a donde se recurría, donde no había, o ya cuando hubo la aparición de las webs, era más un poquitín, pues eso, expresar tu opinión, decirlo, vamos, expresar lo que pensabas, saber el partido y tener un público que te responda, pero claro, ya las redes sociales hacen que todo eso sea personalista. Y ahora ves que es tu opinión, tu cuenta, incluso la personalidad que tienes en Internet. Y que haya tanto sesgo de personalidad sí que hace un poquitillo exacerbar la imagen o lo que funciona, depende del caso y del perfil. Creo que es imposible que hubiésemos llegado a cierto grado de personalismo o de lo que se llama la disonancia cognitiva. Y yo tengo una opinión y si me la rebaten 5, pues en lugar de decir, coño, igual tienen razón, lo que voy a hacer es reforzarme 30 veces en ese aspecto. Sí. Bueno, Javi, eso pasaba también en los foros, ¿eh? Sí. Te compro absolutamente la importancia de la extensión. En el foro uno se podía explayar el lado mágico del cristal y soltar ahí una parrafada alucinante, ¿no? En términos de opinión, el desenlace muchas veces era igual de desolador. Se supone que era un sitio de acuerdo y no. Aquello era un fortín en que cada uno quería tener razón y la tuviera o no, lo más importante era tener razón, aunque lo que estuviera diciendo fuese una estupidez. Lo que vienes a poner sobre la mesa es que, claro, el lenguaje de las redes ha agravado todavía mucho más eso. Y en los contenidos NBA, forzosamente eso tiene que traducirlo, imagino, ¿no? Sí, porque sobre cualquier otro aspecto que sea por, entre comillas, más generalista, que sea política o incluso deportes como puede ser el fútbol, que todo el mundo accede a ellos sin ningún tipo de esfuerzo. En el caso de la NBA, como es más de nicho y creo que todos somos culpables de tener ese puntito de snob de decir, bueno, es que a la NBA no llegas de casualidad. Bueno, llegas de casualidad, pero no te asientas de casualidad. No tienes contenido bombardeándote 24 horas al día. Claro. Y como tenemos todo ese punto de decir, bueno, yo he hecho un esfuerzo por seguir esto, con lo cual mi opinión vale más que la del de enfrente, aunque el de enfrente ha hecho el mismo esfuerzo que tú, creo que se multiplica por 30. O sea, pasa con los deportes muy minoritarios, como es el caso del baloncesto en España, y aún más con el de la NBA, que ya somos dentro de la final del baloncesto, es una parte aún menor. Ya te digo, el hecho de estar en una trinchera aún más pequeña hace que refuerces mucho más tus opiniones o que te des una importancia mucho más brillante. Creo que cuanto más pequeño es el nicho, más grande la importancia que se da uno dentro de él, porque también el peso que tienes dentro de la misma comunidad es mayor al ser más pequeña. Al hilo de esto que estás contando, yo creo, y coincidimos, Gonzalo, que Javi es uno de los creadores más particulares de contenido que tenemos, pero me apetece mucho preguntarte qué es el éxito para ti dentro de este mundillo de la comunicación en la NBA. ¿Qué significa el éxito? ¿Cómo se llega al éxito? En mi pequeño caso, y ya os aguantéis lo que os voy a decir, es que, por ejemplo, que me llaméis un día como este. Quiero decir, yo empecé, tanto a vosotros como a otra mucha gente, leyendo cuando tenía 12, 13 años. Y el hecho de estar interactuando quizás o poner un comentario en un foro, que igual lo lees o no sé qué, bueno, ya cuando consigues que te responda a esa persona ya es una cosa, incluso que te valoren es otro paso más allí. Bueno, eso es mérito tuyo, Javi. Eso es mérito, pesado. Pero yo sí interpreto de la pregunta de Andrés, porque claro, a lo mejor esto que está diciendo Javi
que es muy bonito, no es representativo de la idea del éxito para una masa de jovencitos que Exacto, dicen, ostras, ¿yo cómo entro aquí? Por eso se lo pregunto ¿Quién también. soy yo? Sí. ¿Cómo hacer? ¿Cómo mover esto? A eso nos referimos más, a la fiebre por el ruido. Sí. Sí, ahí el éxito es la notoriedad, la que tú consigas. Es decir, cuando tú publicas un artículo en una web, lo que quieres es que te lean. Cuando haces un podcast, lo que quieres es que te escuchen. Pero cuando se lo está- y reduce, lo- Javi, cuando lo- perdona, se reduce exclusivamente a notoriedad, es decir, que hablen de mí aunque hablen mal. No, creo que es más el hecho a punto de que respeten tu opinión. Ujú. El hecho de esto que me gusta tanto en España, de que lo que tú digas va a misa. Sí. Creo que ese es el punto de decir. Ujú. Que tú escribas lo que escribas, aunque estén de acuerdo o no de acuerdo, no te vengan directamente a insultarte, sino que van a decirte con el punto de, bueno, a ver si lo dices por algo. Ujú. Y creo que ya tengo en el momento que estás exponiendo tu opinión, o que es lo que básicamente haces en cualquier formato, desde el podcast al escrito, pasando por el vídeo, que es el que ahora está más de relevancia, lo que buscas es eso, es simplemente uno, que te escuchen, dos, que te respeten, y el tercero ya es si lo puedes monetizar, vivir. De hecho, eso creo que supongo que es la meta Sí. final de todo para toda mi generación, que es, entre comillas, la de las webs. Sí. Igual que la de Gonzalo, por ejemplo, sería el formato escrito o la prensa escrita. Javi, yo he maquetado con Sí. tipómetro y cíceros. Sí, por eso te digo, claro, estabas con el cincel y el martillo escribiendo en tablillas. Mira, nos ha quedado claro qué es o qué puede ser lo mejor de esa creación de contenidos, ¿vale? Y lo peor. Bueno, lo peor creo que es, supongo, que no te haga caso nadie. Que estar durante años picando piedras y tú lo compartes y que no tengas ninguna respuesta de frente. Creo que eso es lo peor. Obviamente, si no le das una vuelta, igual piensas que es lo contrario, que simplemente el hecho de que nadie o el que te odien, el que te respondan de cualquier Sí. manera, o que te conviertas en una caricatura. Sí, pero tal vez nos refiramos más a, y además, un tipo con espíritu crítico como tú. Tú te muestras crítico con algún tipo de contenidos. A eso nos referimos un poco con Sí. lo peor. Sí, justo en convertir una caricatura en simplemente un agregador de contenido más. El que te pases, yo qué sé, 5 horas con tu web, tu podcast, tus redes sociales, y que no pongas una sola idea original. Yo eso es con lo que no puedo. Estoy harto de ver el vídeo de Jason Williams. O sea, cualquier persona que suba el vídeo de Jason Williams cuando hay descanso por el estar, o que eso es lo más, entre comillas, bajo que puedes hacer. O la persona que le suma cualquier ola de opinión simplemente porque es popular, ya sea odiar a LeBron o sea alabar primero a Curry y luego matarle 2 años después. Ujú. Es decir, simplemente, si no muestras tu opinión, ¿para qué lo haces? O sea, si simplemente lo que quieres son números, pues oye, perfecto. No sé cuál es el placer en obtener 1000 favoritos. Pues mira, por ahí pero habrá vamos. quien le guste. Pues sí, señor Javi, por ahí vamos un poco por lo de la fiebre del número. Yo no sé si tú sientes que haya una necesidad de elevar. Yo entiendo que, joder, al final, bueno, pues Café de Rick, además, ahora que ha descifrado un poco el éxito en Twitter, que muchas veces es cuando... ¿Sabes? El volumen del público ofendido, ¿vale? Nosotros simplemente esperamos que no se te suba el ego nunca, Javier, porque No, entonces acabarás siendo también formando parte de lo peor. Ratio Pero de público ofendido es un gran concepto. pero es lo que queríamos de Javier. Al final te acaba diciendo lo peor, pues son esas cuentas, Sí. esos canales que lo vampirizan todo y dices, bueno, al otro lado puede no haber nadie, simplemente un bot, a fin de cuentas, ¿no? ¿Tú crees que hay una necesidad, Javi, de elevar el discurso público, mediático, también en esto de los contenidos NBA? ¿Te refieres de elevarlo en números o de elevarlo en el sentido de hacerlo mejor? Pues elevar el tono un poquito y hacerlo mejor. Yo no creo que haya intención de elevar el tono, sino que después de la purga del paso del tiempo, simplemente han quedado los que lo quieren hacer, los que lo hacen porque les gusta. O sea, igual del 2008 al 2012 hubo un boom de cuentas, de webs, de programas que surgieron porque, oye, obviamente les gusta, pero que su fin último era monetizar eso. Y si, oye, el más fácil para monetizar es, lo sabemos todos, opiniones agresivas, vídeos virales y barbaridades. Pero claro, eso lo puedes hacer durante un tiempo, si no tiene éxito. Si tiene éxito, lo puedes hacer durante toda la vida, coño, eso tienes que ver el periodismo político. Pero si lo haces en el deporte y ves que al X años no tiene rédito, lo dejas de hacer porque no has conseguido tu fin, que es números, o monetizarlo. Sin embargo, los que siguen quedando, es decir, ¿cuántos años lleva Quique escribiendo? En 860 millones de formatos, modos y maneras.
es porque le gusta. Y si él se mantiene, por eso quiero decir, no es que haya una necesidad de elevar el tono, sino que simplemente quedan los buenos y los que lo hacen porque les gusta. Que creo que es lo importante y la diferencia. Lo que más cuesta muchas veces es encontrarlo, ¿no? Javi, muchísimas gracias. Muchas gracias, Javi. Recordamos, esto no es un podcast NBA. Javi Rodríguez y Sergio Rabinal, pues dos fenómenos de esto. Así es. Javi, muchísimas gracias. Un abrazo, ¿vale? Un abrazo enorme. Muchas gracias. Bueno, y vamos ahora con el vídeo y con su plataforma, pues en fin, más representativa como es YouTube. Y queríamos hablar con un creador de contenido de vídeo en YouTube, como es Nacho Losilla. Nacho, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas, ¿qué tal? Encantado de charlar de nuevo con vosotros. Y nosotros también de que nos cuentes, año y medio el que llevas con tu canal en YouTube, Nacho Losilla, NBA en español. Para empezar, cuéntanos cómo ha sido tu experiencia. Habrás aprendido un montón de cosas en este año y medio, pero así de entrada, ¿cuál era tu intención de inicio? La intención de Nacho Losilla al crear ese canal de YouTube a tu nombre. Me ha pasado un poco como la metáfora esta del pingüino que se separa de la manada para ir hacia las montañas y quiere ir a las montañas y por el camino se va encontrando cosas, ¿no? Y luego a lo mejor dice, mierda, pues las montañas están muy lejos o me tengo que volver con la manada o veo qué hago. He aprendido mucho, estoy aprendiendo mucho, pero claro, del plan que yo tenía cuando dejo mi anterior puesto de trabajo a lo que a lo mejor busco ahora mismo hay cambios, ¿no? Y han cambiado cosas. También porque vas viendo lo que supone YouTube, porque vas hablando con compañeros y sobre todo yo en este año y medio he aprendido mucho de lo que quiero y de lo que no quiero en mi vida, ¿no? Y a mí me pasó, por ejemplo, que para mí antes el canal podcast, que al final es un poco que va de la mano, ¿no? Era una especie de plataforma que a mí me permitía volver a sentirme periodista, ¿no? Porque al final en mi anterior puesto de trabajo no me sentía periodista en el día a día, ¿no? De eso hemos hablado tú y yo alguna vez, ¿no? De cómo el trabajo de periodista en muchos puestos de periodista no es de periodismo, ¿no? Sí. Entonces, a mí al principio me permitía pues tener un espacio de libertad donde volver a sentirme periodista y me permitía eso, ¿no? Pensar, analizar, conectar con la gente sin prisa. Yo llegaba a mi casa a lo mejor cansado, frustrado, quemado y ese espacio me permitía pues hacer un poco las paces conmigo mismo, ¿no? Pero sí que es cierto que cuando haces el cambio, cuando deja de ser solo una vía de escape y pasa a ser más una parte central a nivel profesional que necesitas en parte que funcione, esa es una realidad, ahí está el punto, ¿no? Ya no solo te preguntas si estás disfrutando o no haciéndolo, sino que tienes que empezar a mirar si funciona o no. Y al no ser lineal y ser una cuestión donde entran varios puntos, ¿no? Algoritmo, tu habilidad, consistencia, entran muchas cuestiones, pues vas aprendiendo un poco, ¿no? Y yo todavía no he llegado a un punto en el que pueda decir que vivo de ello, ojalá poder decirlo. Hola Nacho, buenas noches. Buenas noches, Andrés. Leo entre líneas, ¿no? Y me viene a la cabeza, según estás contando tu experiencia, Nacho, esa reflexión que se suele hacer de convierte tu hobby en tu trabajo y no tendrás que trabajar nunca, ¿no? Es un poco perversa, en realidad. Sí. ¿Qué te motiva y qué te desmotiva de esta experiencia en la cual has apostado por ti mismo, por la creación de contenido, pero que, como vemos, tiene un lado oculto que no siempre se cuenta? Bueno, esa frase que tú has dicho a mí me la llevan repitiendo desde el día uno. Claro. Que empecé a trabajar, cuando entré en NBA y yo tenía compañeros que a lo mejor yo les decía, llegaba a un entrenamiento y les decía, joder, llevo todo el día currando, no he parado, y me decían, bueno, pero tú te dedicas a lo que te gusta, tú pues lo harías gratis. Y digo, bueno, a ver, días buenos y malos hay en todos los trabajos, partes rutinarias y que pesan hay en todos los trabajos, jefes inaguantables puedes encontrarte en todos los lados, y de hecho diré que veo negativo del dedicarte a algo que te guste, que los días malos pesan más. Cuando tú no te dedicas a algo que te gusta, y yo lo he visto en mi expareja o en amigos, llega la hora de fin de turno, cierras, te olvidas. Y es más fácil desconectar al final. Eso es. Pero si te importa, si te gusta, si es tu pasión, cuando algo te pesa mucho más y te lo llevas al día a día, ¿no? Porque no hay tanta diferencia, no hay una línea definida entre tu vida personal y tu vida laboral, ¿no? Entonces, bueno, yo te diría que sobre todo la
la inocencia por mi parte de pensar que por enganchar un par de vídeos buenos o incluso un mes bueno ya lo había conseguido, ¿no? Ya ha habido un par de ocasiones en las que dije, ya está, esto ya lo he logrado. Sí. Y nada más lejos de la realidad, porque luego a lo mejor o esa misma idea de vídeo no vuelve a funcionar o ese formato no vuelve a funcionar, entonces tienes que estar siempre muy pendiente. Y luego te diría que al final creo que el punto más complicado es construir un sistema en el que tú disfrutes, que eso es algo muy importante y que a veces cuando he hablado con compañeros que sí que tienen sistemas que les funcionan, no están disfrutándolo. Construir una especie de cárcel en la que están ellos dentro y están todo el rato trabajando para poder mantener ese sistema. Tremendo. Y te preguntas, oye, ¿te sale rentable poner todo el esfuerzo que estás poniendo si luego no puedes disfrutarlo? Pues de aquella manera. Entonces creo que el gran desafío es ese, ¿no? Encontrar el punto entre crear un sistema que disfrutes, que te llene, que te haga feliz, porque si no, no tiene ningún sentido, y que luego sea algo sostenible en el tiempo, ¿no? Porque si haces un vídeo diario, pero luego en verano tienes que seguir haciendo vídeos, porque si no te para, porque si no el algoritmo, porque si no tal. Sí. Entonces creo que el gran desafío es ese, ¿no? El encontrar un sistema donde disfrutes, pero que también sea sostenible. ¿Hasta qué punto, Nacho, llega a agobiar, a frustrar o asfixiar incluso esa rueda de hámster, que es lo que parece que estás contando, de meterte en un escenario del que no puedes salir? Bueno, a mí me pasó sobre todo en los primeros meses, ¿no? Cuando estaba en los primeros meses por mi cuenta de ponerme ahí como un loco y estás todo el día pretendiendo sacar no sé cuántos reels, no sé cuántos vídeos, no sé cuántos clips. Y ahí también tienes que entender los recursos que tienes tú y que a lo mejor no puedes obviamente competir en cuanto a clips, en cuanto a número, en cuanto a tal, con empresas o organismos que tengan más efectivos que tú, ¿no? Por pura obviedad, ¿no? También luego tú no vas a necesitar monetizar tanto para mantenerte, ¿no? Porque para las grandes empresas YouTube termina siendo una raspa, ¿no? Salvo que tengan cifras millonarias, lo que les genera en dinero no es mucho para una empresa grande. Entonces ellos necesitan hacer mucho dinero para poder monetizar las estructuras que tienen. Tú tienes menos recursos, pero también con menos monetización vas a poder mantenerlo adelante. Entonces ya te digo, a mí sobre todo en los primeros meses se fue un poco la neura tratando de llegar a todo, pero creo que también es normal y lo veo en amigos que se dedican a otros sectores de creación de contenido, pero que ahí están y que intentan llegar a todo, ¿no? Y creo que hoy en día que se habla mucho del, oye, ten tu marca personal, lleva tu negocio a redes porque te va a funcionar, te va a llevar clientes, está el punto de no volverte loco y si estás tú solo saber que no puedes llegar a todo, ¿no? Que no puedes sacar reels todos los días, vídeos todos los días, tal, porque si no ahí va a llegar el punto, y a mí me ha pasado, de que estás más pendiente de que el vídeo tenga números, de ver lo que funciona, lo que no funciona, y dejas de mirar tanto si tú lo estás disfrutando. Y creo que cuando estás compartiendo tu pasión, si no hay una parte más o menos importante de que transmitas esa pasión y que verdaderamente lo estés disfrutando, creo que eso se va a reflejar en el contenido y por muchos números que mires no va a funcionar la cosa. Supongo que todo creador, Nacho, le llega un momento, una disyuntiva en la que tiene que elegir lo que tú has dicho, ¿eh? Pues que has explicado muy bien qué es lo mejor y qué es lo peor. Lo de lo peor es tremendo. Lo imaginábamos, ¿eh? Estar pendiente de los números, ser esclavo ya de esa máquina que no te permite desconectar. ¿Qué es lo que más influye, digamos, en tu contenido o en el deseo de seguir adelante? Y te digo esto porque sabes que hay un montón de gente joven, de chiquillos, que se preguntan o que desean o que admiran a los influencers, a los youtubers, etcétera, y quieren empezar. Y ven algunos monstruos, numéricamente hablando, que dicen, yo quiero hacer eso, ser eso. Entonces, ¿tú cómo gestionas eso? ¿Qué es lo que más influye, digamos, en tu día a día? Pues porque sí, porque es también un canal joven que tiene que seguir adelante. Pues lo gestiono de manera irregular, Gonzalo. Lo gestiono a etapas, ¿no? Hay meses que mejor y peor. También, claro, cuando, por ejemplo, en el último año, si he tenido algún momento delicado a nivel personal, claro, eso también luego se traslada, ¿no? Porque al final... Bueno, el día a día, sí, influye. Claro, entonces, eso es algo también con lo que yo inocentemente no contaba, ¿no? Por eso, al final es cierto que está siendo una etapa de mucho aprendizaje, eso es una realidad, pero yo también he llegado a un punto, como me ha pasado en un par de ocasiones, de decir, de nuevo, inocentemente, ya está, ya me he pasado YouTube, no me acuerdo uno de los primeros vídeos que hice, que hizo como, pues el mismo día ya estaba en 14.000 visitas y demás, y diciendo, joder, qué bien, y yo ya diciendo, esto va a ser pan comido. Pan comido, dinos de qué iba.
de Anthony Edwards. Vale, y perfecto. además muy llamativo, se llama Han matado a Anthony Edwards, así un poquito de clickbait y tal, ¿no? Porque es lo que en parte toca, ¿no? Luego, yo defiendo el buen clickbait, ¿no? Si luego, el bueno, si luego el contenido, inteligente, sí señor. Eso es. Si luego el contenido es bueno, necesitas enganchar a la gente con la miniatura y el título, es una realidad. Pero como me ha pasado ya en un par de ocasiones de creer que ya está y luego ver que no, y ahí enzarzarte más y fijarte más en los números y en qué tema voy a hacer y no, porque esto le importará más a la gente, tal. Y ahí es cuando te frustras de decir, mira, yo voy a hacer los temas que a mí me apetezcan, los que a mí me interesen, no voy a ser tampoco imbécil, hay que... ayer iba a hacer otro tema, pues tenemos el partido de Hugo González, pues haces un vídeo de Hugo González, ¿no? También hay que ser, ahí tener ese punto de saber un poquito qué le interesa a la gente, pero yo estoy ahora mismo en un mood de yo voy a hacer lo que yo considero que es mejor desde mi criterio periodístico / entretenimiento, que también tiene que haber un punto de eso, mirando luego métricas y demás, no simplemente dejándolo a lo que a mí me parezca, y si no funciona, por lo menos, porque yo sé que tendré una fecha límite con esto, ¿no? No voy a estar haciendo vídeos indefinidamente y prostituyendo mi vida por un sueño, ¿no? Pero sí que intentando decir, oye, yo voy a hacer lo que más me guste, con lo que más cómodo me sienta, y si funciona, genial, y si no, pues al menos habré hecho lo que más contento me hacía y lo que más me hacía disfrutar de cada día. Muy bien. Con lo que estás contando, Nacho, ¿por qué sigues con ello? ¿Te preguntas muchas veces eso? Tú a ti mismo, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Hasta cuándo? ¿Cuál es tu finalidad? ¿Te lo sueles preguntar? Bueno, sobre todo, y creo que también tiene sentido en los días malos, ¿no? O en los días Exacto, en los que a lo mejor sacas algo que piensas que va a funcionar mejor y luego no funciona, o a lo mejor en algunas semanas que dices, me pasó en septiembre, de repente bajar mucho los números del canal, ¿no? Y no encontrar una explicación. Y entonces sí que siento que es más irregular, no es una línea recta, ¿no? Para lo bueno y para lo malo. Cuando ha habido algún mes muy bueno he dicho, ostras, ¿qué está pasando ahora de repente, ¿no? Y ni el mes tan bueno ni el mes tan malo. Entonces, bueno, yo ya te digo, yo con esto en concreto, yo sé que no voy a dejar de hacer contenido en el sentido de publicar mis podcasts, compartir mi visión o charlar con gente para hablar de periodismo, de NBA o de lo que toque. Pero sí, evidentemente, si uno ve que no funciona por A o por B, echarle la culpa al algoritmo es muy fácil, ¿no? Pero pues algo no estarás haciendo bien o no estarás dando con la tecla o los formatos o la regularidad de lo que sea, ¿no? Entonces yo sé que viendo cómo está el periodismo, lo que son en puestos de trabajo tradicional, que son trabajos que no me llaman la atención, si a uno no le queda otra, pues cogerá uno y ya está, ¿no? Tampoco somos imbéciles. Pero al final mi objetivo a medio plazo, sea ahora o más adelante, es poder estar por mi cuenta y poder trabajar desde una libertad que tiene pros y contras. Los contras hemos citado algunos ahora, y los pros que haces el trabajo o estás haciendo lo que pretendías hacer cuando empezabas a estudiar, cuando empezabas a hacer todo esto, cuando escuchabas Línea de Fondo u otros programas y decías, joder, yo quiero poder hacer lo que sea lo mío, ¿no? Pero quiero poder hacer lo mío, no ponerme a hacer SEO, no ponerme a hacer más cuestiones de marketing que no son las que a mí más me representan. Así que, bueno, yo tengo, digamos, mi fecha límite, lo que os digo, porque conozco compañeros que siguen en YouTube y pasan muchísimos años, siguen haciendo lo mismo y no están contentos, Sí. O no disfrutan de la situación, y aunque luego a lo mejor desde fuera puedas ver más o menos números, no disfrutan. Yo es algo a lo que no quiero tampoco abocarme, pero sí que mi vena de comunicador no va a terminar, vaya mejor o peor mi canal. No, desde fuera se ven cosas que no son ciertas. Para los males de la profesión y también para esto de la creación de contenidos. Pues muy razonable, Nacho. Demasiado para esto de YouTube. Y nos ha quedado muy, muy, muy clara cuál es la postura, un poco la intención y la gestión en ese día a día. Nacho Losilla, muchísimas gracias. Muchas gracias, Nacho. Un abrazo a los dos. Un abrazo y mucha suerte. Gracias. Vamos a seguir con el vídeo, pero vamos ahora con el formato que tanto se estila hoy en día, como son los directos. Muy posiblemente la mayoría de vosotros conozcáis una inmensa comunidad y una plataforma con ese trabajo diario que se realiza y que tanto nos interesa. Y tenemos con nosotros a uno de sus principales responsables, como es Óscar Fontecha. Óscar, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas, Gonzalo, ¿qué tal?
Pues mira, encantados de tener aquí a un responsable de Massive Ball, el ejemplo perfecto de lo que queríamos tratar en términos un poco de lo que es el trabajo diario y de la fuerza de los directos. Entonces, Óscar, cuéntanos un poco cómo es vuestro trabajo, cómo es Massive Ball y el porqué de los directos para crear una comunidad que, bueno, que cada día evidentemente va un poco a más. Bueno, lo primero, gracias por haber pensado en nosotros para participar en vuestro programa, que yo os digo que todos los miembros del canal somos muy, muy fans y no nos perdemos ni un podcast. Eso está bien, Óscar. Gracias. Y en relación un poco al contenido, nosotros en origen nacimos como un podcast y al final nos vimos derivados a estas nuevas redes sociales. Principalmente todo nació el tema de los directos, o por lo menos donde nosotros empezamos en Twitch, pues como una demanda a lo que pues el público pedía y a lo que todos los medios, ya fueran medios de comunicación o creadores de contenido, estaban haciendo. A través de ello, pues también otro tipo de plataformas también comenzaron a poder streamear y poder hacer podcast y contenido en directo. Y para nosotros, pues es una forma muy sencilla de poder charlar directamente, más allá de lo que antes hacíamos en los comentarios, ya fuera de los podcasts o de otro tipo de plataformas donde estábamos. Podemos decir cualquier tipo de cosa y siempre va a haber alguien al otro lado que nos va a decir, oye, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, incluso nos puede aportar una idea para un nuevo programa o nos puede dar un punto de vista que antes no considerábamos. O sea que la interacción es fundamental, Óscar. Y además la interacción continua, porque los mensajes son instantáneos y te permite tener una conversación. Y de hecho, incluso a veces, pues ha habido personas que nos han comentado cierto tipo de temas que nos han parecido súper interesantes y a raíz de eso, pues quizás hemos contactado con ellos para hacer un programa o nos han sugerido una temática diferente. Sí. Y eso para mí es el fuerte que tiene pues en relación a otro tipo de formatos. Hola, Óscar, buenas noches. Hola, muy buenas, Andrés. ¿Cómo ves el mundo de la comunicación NBA actualmente en cualquier plataforma, pero especialmente, sobre todo, en la que vosotros gestionáis? Pues yo creo que ha crecido muchísimo. Yo recuerdo que sobre todo lo más potente era YouTube y el mundo del podcast. Pues cuando nosotros empezamos, sobre 2018, había muy poquitos canales y creo que ahora mismo ya a mí se me escapa, ¿no? Todo el volumen de creadores de contenido, ya sea de formato largo en podcast o en vídeos de YouTube o en formato corto en vídeos cortos, ya sea en TikTok, en Instagram, en formato Reels, en YouTube, en Shorts, a mí ya se me escapa. Sí. Y me parece que es algo positivo porque creo que hay interés. Luego, pues cada uno podrá filtrar en relación al contenido que más le guste o que se ajuste a sus ideas, pero que haya siempre contenido y que haya siempre variedad, me parece que es algo bueno. Y creo que eso es síntoma de que la comunidad NBA, sobre todo en castellano, ha crecido mucho y que ya ha dejado de ser un poco pues ese deporte que veían cuatro gatos, por decirlo de una forma muy simple, pues quizás con lo que yo me había encontrado, por ejemplo, en mi infancia, que pues no lo seguía casi nadie de la forma en la que yo lo seguía, por ejemplo. Has citado un término que es la clave aquí, que es contenido. ¿Qué crees que es lo que más influye en lo que vosotros hacéis como contenidos? ¿Os habéis parado a pensar un rumbo que os haga ver hacia dónde queréis ir? Nosotros nacimos con la idea de hablar de NBA porque no teníamos con quién hacerlo de una forma un poquito más profunda. Más allá pues de los jugadores más reconocidos que todo el mundo le podía interesar, cuando yo, por ejemplo, hablaba con algún amigo mío, pues lo que sé, cualquier jugador un poquito más secundario o no tan secundario, una estrella de una franquicia que no era tan conocida, no lo conocían y no podíamos hablar con esas personas de esos jugadores ni profundizar un poquito tanto en la liga como a nosotros nos gustaría. Y el podcast, o no, por lo menos la forma que nosotros tenemos de hacer el contenido, nació con ese sentido. Hablar de NBA, pero de una forma un poco más distendida a lo que estábamos acostumbrados a ver en diferentes tipos de programas. No voy a decir que tampoco quería ser una futbolización con todo lo muchas veces malo que eso implica a la hora de tratar el deporte, a la hora de tratar el producto, pero sí que queríamos ser un poquito más relajados, un poco más irreverentes en algún sentido y intercambiar impresiones de una forma muy clara y muy directa. Luego ya eso ha variado mucho y ha cambiado mucho, pero nos gustaría que eso no se perdiera nunca, porque creemos que es la esencia del contenido que hacemos y eso sería la idea. ¿Hasta qué punto, Óscar, crees que es importante la variedad? Porque en concreto Massive Ball me ha hecho gracia lo de la no futbolización. No, pero tenéis una variedad
enorme que ya se traduce en los personajes que de algún modo cada uno de vosotros sois, porque tú, Óscar, pues tienes poca relación con Iker, al mismo tiempo Iker no tiene mucho que ver con Tony, Tony con Edu con John Ball, luego está Sergio, José de Skyhook, es decir, sois un montón de gente y eso al final os hace como muy reconocibles dentro de la comunidad y sobre todo el saber que todos los días tenéis un contenido que siendo el mismo, o sea, Espíritu Massive Ball, pues son contenidos diferentes con los días o con el material que vais tocando semanalmente. Cuando empezamos el podcast, que lo creó John Ball en su día, estábamos él y yo solos. Sí. Y yo tenía muy claro que lo que teníamos que hacer era sumar gente al proyecto cuanto antes, porque no íbamos a poder asumir todo lo que queríamos hacer simplemente entre 2 o 3 personas, por tiempo, por conocimientos, por capacidad de informarnos, por habilidades personales. Y yo tenía muy claro que tenía que ser un producto de muchas voces. Cuantas más, mejor, evidentemente, hasta unos límites. Y a lo largo del proyecto han pasado muchas personas que han aportado su granito de arena a que haya ido creciendo, pero para mí es lo fundamental, la variedad. O sea, sí, yo puedo hablar un día acerca de un tema o de un partido y tener mi visión y que luego no coincida nada con pues la visión de otra persona. Iker, por ejemplo, puede ser muy fan de el baloncesto de ahora, de la estadística y cargar un poquito contra todo lo anterior, y por otro lado Sergio le puede decir que aunque lo valore no está tanto en su posición, y eso hace que sea pues un cóctel muy atractivo porque nunca sabes lo que te vas a encontrar y que sea un programa con muchas voces que bajo mi punto de vista es más asumible para el día a día y para que el proyecto sea estable y duradero. ¿Hasta qué punto crees, Óscar, que existe una necesidad en este mundillo de elevar el discurso público mediático, de hacerse notar, de crear algo de ruido para atraer a más público? ¿Es una necesidad real y cómo se gestiona en caso de que la haya? Es una necesidad real, hay que hacerlo, pero hay formas de hacerlo. Yo hace tiempo me costaba mucho dar una opinión, por ejemplo, por Twitter. El contenido que subíamos desde la cuenta era básicamente informativo acerca de cuándo íbamos a hacer un programa, subir unas imágenes que habíamos creado. Me gustaba dar mi opinión, pero muchas veces no sabía si me iba a pasar con lo que iba a decir, más allá de que era algo perfectamente normal. Y al principio sí que llevas un poco mal que alguien no que te lleve la contraria, pero que no te trate de entender. Y poco a poco sí que le estoy cogiendo un poquito más de miedo a, pues oye, decir cosas que igual no te parecen bien o puntos de vista que igual, por ejemplo, no se están viendo pues por la narrativa más pública, que estás a favor o que estás en contra. Y creo que se tiene que hacer y se puede hacer porque opinar es libre siempre que se haga desde una base lógica. Lo que no me gusta, a mí personalmente, a la gente que le parezca bien, es el llamar la atención por llamar la atención o decir una burrada simplemente por decirla para conseguir interacciones y para conseguir impresiones. Yo puedo llegar a decir algo que para otra persona sea una burrada, pero para mí tiene lógica y lo trato de argumentar. Luego otras personas me lo comprarán o me lo comprarán. Óscar, ese es un melón por abrir enorme, ¿eh? Que llevamos 300, pero algún día deberíamos tocar un programa monográfico dedicado al mundo redes, pero al mismo tiempo nos da mucha pereza. Mira, en la variedad decíamos que estaba el gusto de Massive Ball en concreto, porque tu estilo no tiene nada que ver, o el de Tony o el de José, no tienen nada que ver con el de John Ball o el de Ochoa. Yo ya sabes que soy un enamorado, particularmente de todos vosotros, ¿vale? Pero es que Ochoa me parece el personaje, alguna vez lo he dicho, que tiene un potencial enorme, porque precisamente en los directos se necesita la capacidad de improvisaciones, es un talento que hay que tener, conectar, saber reírse también muchas veces de uno mismo, etcétera. Y ahí sí que creo que está el espíritu de Massive Ball, que es una mezcla de contenido serio, que lo tenéis, con mucha sustancia, y también pues lo que decías, la parte un poquito más divertida sin perder nunca el objetivo del rigor en lo que contáis. Sí, y te agradezco mucho que pienses así porque yo creo que es lo que tratamos de plasmar y es lo que me gustaría que fuese, o nos gustaría a todos que fuese continuando o siendo el programa en el futuro, sin perder esa esencia para que sea un programa divertido y que no tengamos la sensación de hacer rutina. Eso o sea, que cuando hagamos un episodio, cuando hagamos un programa,
primero estemos contentos de que lo estamos haciendo y podemos hablar con todo el mundo que le guste nuestra pasión, en este caso que es la NBA, y sobre todo eso, que nunca se convierta en rutina y que no perdamos ese divertimiento ni esa esencia de lo que estamos haciendo. Bueno, pues ahí se va notando precisamente en el crecimiento de vuestra comunidad, allí en Massive Ball. Óscar Fontecha, muchísimas gracias, mucha suerte y enhorabuena a todo el equipo, ¿vale? Mil gracias a los dos, cuidaros mucho. Bueno, y vamos ahora con algunos de los formatos más clásicos que, aunque parezca mentira, continúan existiendo, sobreviven. Y uno de ellos es, pues un clásico, portal web, una página que supongo todos conocéis, como es NBA Maniacs. Y tenemos a uno de sus redactores, a uno de sus responsables hoy al otro lado para que nos cuente un poco cómo es el asunto de la viabilidad de las páginas web hoy en día. Como es David Sánchez. David, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, Gonzalo. Bueno, pues después de haber tocado el formato podcast, el formato vídeo en YouTube y los directos, vamos a algo más templado, que tiene una comunidad mayúscula, enorme, para los que conocemos pues el inicio de NBA Maniacs, a Helio, etcétera, que se ha forjado al cabo de los años. Y en medio del mare magnum de los contenidos NBA hoy, ¿cómo es la viabilidad de una página dedicada precisamente a los contenidos NBA? Pues básicamente, Gonzalo, nosotros nos llevamos dedicando de la misma forma toda la historia de NBA Maniacs. Sí. Y tú sabrás que hace unos años Helio principalmente abrió, creo que fue en torno a la cuarentena o un poquito antes, la opción de extra NBA Maniacs, que era, pues eso, rellenar parte de la web con esos artículos. Los contenidos premium, sí. Efectivamente. Y eso, en ese tiempo, en ese momento, para una página como nosotros, era algo novedoso. Hay muy pocos medios de nuestra envergadura que se pudiesen permitir un mecenazgo de ese tamaño, sobre todo porque somos normalmente entre 5, 7 redactores, creo que ha sido la máxima que ha habido en esta casa. Y al final, pues eso, plantear el mecenazgo, como digo, era como una aventura. Sí que es verdad que eso daba para ir pagando poquito a poco a los redactores, pero nunca lo que se pretendió de que esto fuese un medio que alimentase directamente a sus redactores, porque ya sabes que lo de las facturas y la comida hay que pagarla. Sí. No tenemos ese capricho y al final, pues bueno, seguimos subsistiendo porque al final, como tú comentas, la comunidad que hay en NBA Maniacs, tanto en ese momento de pago como la que no paga pero se mete todos los días al foro a comentar, es el principal valor de NBA Maniacs. Helio, hace cosa de 2 años, ya va camino a 2 años, vende la web, vende el medio a una empresa que puede permitirse los costes que ya estaba suponiendo la web de NBA Maniacs. Y digamos que, pues eso, a base de, sobre todo, publicidad y contenido relacionado con las apuestas que los redactores no abordamos tantísimo, pero sí que le damos cabida dentro de la web para que eso nos siga permitiendo escribir los artículos, crónicas, hacer el podcast y el resto de contenidos que es los que nos gusta hacer en NBA Maniacs. Muy buenas, David. Muy buenas, Andrés. ¿Cómo ves a nivel general el mundo de la comunicación de la NBA en español? Pues mira, me gusta que lo preguntes porque yo muchas veces, sobre todo habréis hablado ya con Javi en lo que va de programa y a Sergio, que es vuestro compañero en Gigantes, se lo digo muchas veces, que siempre dicen que es que no tenemos en España nada que envidiarle a lo que se hace en Estados Unidos y estoy seguro de que en ningún otro país. Pero yendo al tema que acabo de comentar con NBA Maniacs, a mí me parece que a la comunicación NBA en España le sobra talento y lo único que le falta es tranquilidad. La tranquilidad, sobre todo económica, que te da, pues eso, poder ganarte la vida con esto, porque hay muy poca gente en España que se gane la vida simplemente escribiendo, hablando, haciendo vídeos de NBA. Es lo único que le falta, pero también tengo la sensación de que existe una dicotomía. Es decir, yo creo que parte del encanto de muchos de los contenidos que leemos en español y que son de extrema calidad
sobre todo los que habéis estado hablando vosotros a lo largo del programa, y bastantes más que existen fuera, vosotros mismos sois un ejemplo, eso también forma parte de independencia, que te da que esto no sea totalmente un trabajo. Pero creo que con más tranquilidad todos los contenidos que se hacen tendrían un mayor volumen y bueno, que es que al final lo único por lo que remamos todos es para que esto se acabe convirtiendo en un trabajo digno para cuanta más gente mejor, porque ya digo que talento vamos sobrados aquí en España con respecto a la comunicación NBA. Has comentado, David, qué es lo que sobra. Te la quiero tirar de otro modo. ¿Qué es lo que le falta al mundo de la comunicación de la NBA en español? Pues le falta, no sé, yo no sé si sabéis, Andrés, Gonzalo, que yo he estado en un gran medio como es Marca. Sí. Y, por ejemplo, yo veo que en Marcas te dan la infraestructura y la libertad que te dé la gana para poder hacer lo que tú quieras allí. Y te dan libertad para crear contenidos y todo esto. O sea, es que alguien se la juegue en ese tipo de sitios, alguien que vaya con una propuesta, y a mí, a este respecto, vosotros estáis siendo protagonistas de ello. Que grandes compañías como DAZN y como Amazon se la jueguen con gente de vuestro bagaje, tanto Andrés como Gonzalo como el resto de la plantilla de DAZN y Amazon, que me parece muy bien tirado con lo que hemos visto a nivel de comunicación NBA en los últimos 20, 30 años. A mí yo qué sé, cuando se anuncian ese tipo de fichajes, siento que nos están recompensando a toda una comunidad. Pues también pienso que si se le empieza a dar cabida a ese tipo de profesionales en grandes medios, podremos dar pasos adelante. De momento, yo creo que estamos bien como estamos y vamos dando pasos poquito a poquito para meter ese tipo de voces más en el mainstream, entre comillas, pero siempre hay que ambicionar a ser un poquito más. En una página, en un portal web dedicado exclusivamente a esto, bueno, pues conozco muy bien vuestro trabajo, el equipo de redactores, a ti, David, a Darias, qué decir de Jorge Roche, o un Enrique Bajo, ¿no? Gente además con un talento extraordinario. Sí. Es un tanto incómodo el asunto, pero es importante también reseñarlo, porque al final sois un equipo de redactores haciendo un trabajo diario, y en esto de la viabilidad, teniendo la comunidad inmensa que tenéis, al final, cuando el creador o el fundador termina vendiendo esto a una empresa, a una compañía privada, pues esa compañía toma decisiones que están al margen de los redactores que están trabajando ahí. Y eso puede incluir asuntos tan incómodos o seguramente impopulares como fuentes de ingresos, como pueden ser las apuestas. Entonces, David, yo sé que emitisteis un comunicado, lo explicasteis muy bien dentro de lo que cabe. Sí es cierto que estaría muy bien el separar al trabajador diario de esas formas de viabilidad, pero es importante traer esto también sobre la mesa. Lo que quieras contarnos, David, lo que quieras responder, lo que quieras opinar al respecto. Nada, o sea, a ver, vosotros sabéis que con Elio, cuando estaba él como jefe, teníamos una línea pues muy reacia a la publicidad, sí. Ya de cualquier tipo, sí. Tanto de apuestas como de cualquier otro tipo de cosas. Siempre se pensó en esto como hobby, pero claro, no es compatible tomar esto como hobby o como pasión a la vez que quieres agrandar el equipo y que tú has dicho que el talento se paga. O sea, yo tener a Enrique Bajo escribiendo, aunque sea un artículo al mes, lo tienes que pagar, porque al final es talento y algo y tiempo y trabajo que se tiene que pagar. La cosa es esa, que es una pena que yo he visto a muchos portales en este tiempo caer, y ya no solo relacionados con la NBA, pienso en Ecos del Balón, pienso en Solo Basket, que son proyectos que se han acabado cayendo con el tiempo, porque lo que tú dices, nosotros tenemos una comunidad enorme, cientos de comentarios al día, miles de visitas al día, millones de visitas al día. Tráfico enorme, claro. Tráfico enorme, y no somos viables. Es así de crudo. O sea, no somos viables si no viene una empresa de fuera a plantear un proyecto que nosotros ni siquiera teníamos en mente y que el web no se pensó con eso en mente. Sí que es verdad que yo he de decir que tampoco formo parte
ni tenemos peso en las decisiones comerciales. Claro. Pero creo que hemos utilizado bastante pobremente el hecho de ir nosotros directamente a hablar con las marcas. Esto, por ejemplo, leyendo el libro de Miguel Quintana, que tú conoces personalmente, Gonzalo, que lo sé, habla mucho de eso, de que él es tan bueno como es, pero que una vez se lanzó a su aventura de YouTube, lo que le dio la diferencia es saber hablar con las marcas, ofrecerle su producto y poder monetizarlo a través de, pues eso, convertir tu contenido sin emponzoñarlo, convertir tu contenido en un contenido publicitario que funcione igual que el contenido que sigue subiendo. Yo creo que ahí no hemos hecho el trabajo necesario en NBA Maniacs, pero que aún así sería muy difícil para pagar a 5 redactores. David, está muy bien esta explicación. Te puedo garantizar que Andrés y yo hemos tenido experiencias en este mismo sentido. Y al final los equipos comerciales y los comerciales en particular existen precisamente por eso. Eso nos lo dijeron muy claramente. Pero de repente te encuentras a un profesional que es un comercial que dice, hombre, entre esta marca y una casa de apuestas, él, como va a porcentaje, también quiere la parte más gruesa. Entonces, el ejemplo que queríamos traer aquí es una página tan exitosa, con el tráfico que tiene, una comunidad tan enorme, y que efectivamente uno de sus responsables nos diga, es que esto hay que calarlo muchas veces a la gente, que no es viable, es para pensar muchas cosas, ¿eh? No sé, por terminar únicamente contigo, tu visión en general del por qué seguir, porque claro, hay cosas que motivan y otras que desmotivan. ¿Por qué, David, en el día a día? Pues, a ver, personalmente yo soy autónomo y al final pues compagino el trabajo que hago en Maniacs con otras cosas y al final lo puedo acabar sacando. Sí. Pero yo cada año que pasa, cada temporada que pasa y me tengo que plantear mi estructura económica y cómo pagar mis vicios, por así decirlo, NBA Maniacs sería lo último que quitaría, porque como he dicho, al final, por mucho que queramos que esto sea nuestro trabajo, entramos aquí como pasión. Yo entré en NBA Maniacs como el primer trabajo que tuve como periodista deportivo. Antes había hecho cosas de SEO, cosas de community manager, cosas de periodismo en algún sitio que otro, pero mi primer trabajo como periodismo deportivo, que es a lo que yo me quería dedicar desde bien pequeñito, fue en NBA Maniacs. Y al final, pues eso, yo al final me levanto todos los días a las 6 de la mañana para ponerme mis 2 partidos en vena, y cuando ves algo que de verdad quieres contar, que sientes que necesita ser contado, eso es lo que te hace al final seguir adelante. Pues muy bien, David. Encantados de tener también tu visión, la visión de alguien que trabaja en un portal y una página web que, evidentemente, cuando hablamos de creación de contenidos, yo creo que casi que deberíamos empezar por ahí. David Sánchez, NBA Maniacs, muchísimas gracias. Muchas gracias, David. Y muchísima suerte, ¿vale? Un absoluto placer, chicos. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, y relacionado con esta última conversación, vamos a terminar con los textos, que aunque parezca mentira, pues siguen existiendo, ¿eh? Siguen existiendo, sí señor, y qué mejor forma que hacerlo con un autor, como es Quique García. Quique, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, chicos? Muy buenas, ¿qué tal? Pues encantados de tenerte y poder cerrar contigo para esto del texto que manejáis en la plataforma Substack. Podíamos haber hablado también con Alejandro, el gran Alejandro Gaitán. Sí. Y muy relacionado con todo esto, pues Quique, tú mismo, ¿no? Todo el mundo conoce NBA con contexto y sobre todo a ti. Entonces, para empezar, Quique, a estas alturas, viendo un poco la selva en la que se han convertido también los contenidos, cuéntanos, preséntanos un poco el porqué de los textos y al final, después de dar tantísimas vueltas, por qué el formato al que te aferras sigue siendo esto de escribir. Lo principal de todo, creo que en mi caso, que me parece que es lo que mejor se me da. Eso creo que es lo primero, identificar en lo que es uno, digamos, su punto fuerte. Pero luego también porque, bueno, ahora cada vez los textos se están convirtiendo, parece, un poco más en nicho. Ahora todo es audiovisual, todo te tiene que entrar por la vista, o en audio también, ahora está muy de moda. Pero todavía, aunque sea con el móvil en la mano, ya no es como antes, que nos metíamos en el ordenador y desde el ordenador entrábamos en nuestras webs favoritas y lo veíamos todo. Ahora, aunque sea con el móvil en la mano, mientras estás un poco distraído viendo la tele, pues también vas leyendo cosas. Y claro, hay que adaptar todo eso
también a ese estilo de consumo de contenidos que hay ahora. Y en mi caso, pues sigo con el texto, intentando hacerlo de una manera pues lo más interesante, lo más dinámica y lo más llamativa posible. Hola, Quique, muy buenas. Hola, Andrés, ¿qué tal? Tú llevas mucho tiempo, he tenido además el placer de compartir espacios contigo, llevas mucho tiempo escribiendo. Quique, ¿qué te ha motivado y qué te ha desmotivado en todos estos años? Bueno, a lo largo de todos estos años vas viendo muchas modas. Hemos llegado a ver una moda también hace no mucho, igual hace una década o así, de los textos de largo formato, ¿no? Sí. Los grandes textos de más de 5.000 palabras incluso se pusieron muy de moda ahí y luego les hemos visto ir muriendo también poco a poco. Uh-huh. Lo que te termina motivando es que sigue habiendo gente que le gusta mucho esto. Con que se vaya considerando más de nicho, a la gente a la que le gusta es como que siente un poco también más de orgullo, sí, más de mostrar que a ellos les gusta leer las cosas de manera pausada, leer análisis, etcétera. Y lo que te desmotiva es que, pues lo que decía antes, ¿no? Que hoy en día, incluso yo en la newsletter, al final si no metes algo de audio, si no metes algo de vídeo, pues parece que te estás quedando corto y que no estás cubriendo todos los mercados o todos los intereses posibles, por así decirlo. Y relacionado con esto, una más genérica también, que es cómo ves tú ahora mismo pues esto del mundo de la comunicación, el panorama básicamente de contenidos NBA en España. Yo creo que aquí en contenidos NBA en España estamos muy bien cubiertos, tenemos básicamente de todo. Tenemos contenidos de YouTube, de podcast, de escritos de muy buena calidad. Y la evolución pues la van marcando los que vienen por detrás, cada vez más pues eso en formatos cortos, en formatos audiovisuales, pero lo bueno es que también el público que se especializa en NBA pues yo creo que también se acostumbra a consumir mucho contenido estadounidense, entonces también se acostumbran un poco a seguir los ritmos que siguen allí. Y aquí tenemos un poco de todo. O sea, si te gusta cualquier cosa, si te gustan los podcasts, si te gustan los vídeos, si te gusta YouTube o si te gusta el texto, me parece que en España tenemos contenido de muy buena calidad. En tu caso, Quique, en el texto, ¿qué es lo que más acaba influyendo en la elección y en la elaboración de tu contenido? Bueno, en mi caso, elegí el nombre de NBA con contexto porque me sonaba muy bien, ¿no? Lo de con contexto, con la cacofonía. Pero también porque siempre te da esa sensación de que la NBA es una liga muy profunda en cuanto a que puedes hablar no solo de historias y de narrativas personales, sino del convenio del límite salarial. Sí. Y cuanto más te gusta la NBA, más te tienes que empapar en eso también para entender cómo funciona todo. Y por ahí yo creo que, como decía antes, está todo muy bien, bastante bien cubierto en España, pero por ahí sí que creo que pues, es una manera de especializarse en algo en lo que me parece que no hay tanto contenido como en otras ramas. Bueno, yo nunca te lo he dicho, aprovecho para decirlo, pero vamos, yo creo que la prensa económica se perdió un gran periodista contigo. Es cierto que en términos de contenido NBA es tan infinito el asunto que efectivamente ves un poco especialismos por todas partes. Pero has mencionado lo del público y has mencionado un mercado como el español, que es de los más difíciles para profesionalizar el asunto. Y nos lo dijeron a nosotros en su momento cuando nos enseñaron una serie de cifras, los porcentajes, la tasa de conversión, etcétera. Sí. Y básicamente nos dijeron, mira, os quieren mucho, ¿verdad? Y mucha gente, perfecto, vamos a pedirles €1. A ver cuántos quedan. Y en España esto era dramático. Quique, sabes a lo que me refiero. Y en el caso de tu Substack es dar el paso a profesionalizarlo un poco. Sí, a por lo menos intentarlo. Yo no vivo del Substack, pero bueno, para que os hagáis una idea, hay 2.000 suscriptores gratuitos y hay 100 de pago. O sea, yo estoy muy contento con mis 100 suscriptores de pago porque 100 personas que te pagan a ti directamente por hacer lo que trabajas, por lo que haces, vamos, yo nunca lo habría pensado, pero el porcentaje está ahí, ¿no? Una vez que pasas de lo gratuito a lo de pago, pues mucha gente se te queda por el camino. Aún así, yo creo que sí que hemos visto una evolución positiva, también lógica, ¿no? Con el paso de los años, al principio
la cultura Bueno, de Internet todo es gratis, bueno, aquí estaba muy extendida y todavía está extendida. Todavía a veces compartes un artículo y hace poco me ha pasado que la gente te dice, oye, tendrías que avisar de que es de pago. Y digo, bueno, yo cuando tú vas a comprar al Mercadona o a cualquier sitio no te pone en la entrada que tienes que pagar por los productos. Yo creo que lo das por hecho. Entonces, bueno, todavía falta un poquito, pero la gente cada vez se está acostumbrando más también a pagar por estas cosas. Igual es una pregunta un poco abstracta, pero espero que la cojas bien. ¿Qué es el éxito para ti, Quique? Tú que llevas picando piedra muchos años, que has hecho un trabajo muy específico además con los Mavs, algo bastante menos específico pero profundo ahora con NBA con contexto. ¿Qué sientes que es el éxito para ti? Bueno, para mí ahora mismo yo sí que me siento bastante exitoso viendo el panorama aquí, como decís vosotros, hay muy pocos trabajos en los que te puedes dedicar solamente a vivir de esto, escribiendo de baloncesto, y más en concreto todavía de NBA, o sea, y más, pues eso, de un nicho, de otro nicho, que es el baloncesto al final, por mucho que nos guste y porque pensemos que sea el segundo deporte. Entonces, para mí el éxito ahora estar escribiendo en esto, tener lo que decía antes a un centenar de personas, tener luego escribir en la revista Gigantes, que es también como lo más, ¿no?, de baloncesto, donde puedes llegar a escribir y estar comentando partidos en directo. Yo ahora me siento muy exitoso. ¿Vivo de esto? Pues todavía no me da para tanto, pero a la hora de la verdad, una vez que ves el panorama, estar haciendo todo esto, pues bueno, por lo menos se va viendo la evolución. Y el éxito, como dices, es relativo, ¿no? Para cada uno, pues llega de una manera diferente. Sí. Cada uno de vosotros nos ha dicho cuál es un poco la idea del éxito. Y ya para terminar, Quique, tiene que haber un momento en cada creador de contenido que se pregunte, ¿por qué seguir? ¿Por qué seguir con ello? En mi caso es porque me gusta. Al final se mezcla un poco el hobby con el trabajo y sí que es verdad que hay días que lo mandaría todo al carajo y dices, ¿por qué estoy yo aquí? Lo que decís, picando piedra tantos años, 16 o 17 años que llevo ya en esto escribiendo y tal, pero sigues adelante porque en el fondo te gusta, porque a mí me gusta mucho escribir, me gusta mucho la NBA y me gusta mucho escribir de NBA. Entonces, si mi hobby es ese y si seguramente seguiría haciéndolo aunque no ganase dinero con ello porque me gusta, pues es lo que te motiva al final para seguir. Y bueno, y evidentemente pues que hay mucha gente detrás que también te motiva, que te anima, que te dedica buenas palabras, que oye, qué buen artículo, qué tal. El ego también te hace seguir adelante, claro. Sin perder la cabeza, claro que sí. Hay que resistir en esto de escribir y el texto. Pues Quique García, NBA con contexto, ahí lo tenéis, todos disponible. Muchísimas gracias por tu opinión, por estar ahí, por seguir ahí, por todo. Y efectivamente, pues hay éxitos que se explican por sí solos. Quique, muchas gracias, ¿vale? Gracias a vosotros, chicos. Un abrazo. Un abrazo grande. Bueno, Andrés, pues al final creo que nos ha quedado un soufflé de lo más curioso. Sí. Es un poco la idea que pretendíamos de la dificultad y el placer de los contenidos, pero sobre todo para aquellos que están al otro lado. Sí. Saber que es una suerte el tener tantos o tanto donde elegir. Bueno, yo creo que las panorámicas siempre sirven, Gonzalo, pero sumergirse en ellas quizás creo que es lo que puede multiplicar su valor. Es al final lo que hemos intentado hacer aquí, ofrecer una visión más global sobre la creación de contenidos, en la época, por cierto, de mayor proliferación de la historia, para invitar un poquito a reflexionar a aquellos que nos han escuchado sobre hacia dónde vamos y si quizás conviene detenerse o incluso cambiar de sentido y buscar uno nuevo. Para ello hemos tenido la fortuna de contar con otros creadores. Solo una parte, es cierto, de la que nos habría gustado exponer, que es afortunadamente muchísimo mayor, para que con su experiencia cuenten su historia y su percepción del asunto, porque la época cuantitativamente más potente de la historia, lo que a creación de contenido se refiere, y también en la que más sencillo resulta lograrlo, que hay que destacarlo, es también una que lleva asociadas en el fondo ciertas responsabilidades, Gonzalo, de todos, de los que crean, de los que consumen e incluso los que se sirven de unos para llegar a otros, y aquí me refiero a los que acaban rigiendo los poderes. Para saber dónde estamos, Gonzalo, y para saber dónde queremos ir, que esto es al final cosa de todos. De eso se trata. Al final, si recuerdas, nos preguntaron la noche en el Palacio de la Prensa también por esto y tal. Nosotros decíamos, nosotros nos ocupamos únicamente de lo nuestro y de lo que hacemos, ¿no? Jamás entraremos a valorar, o muy difícilmente, lo que hagan los demás. Pero creemos que al final
lo verdaderamente importante en el paisaje de la creación de contenidos es la diversidad. Eso es fundamental. Andrés, terminamos con un recordatorio, por favor. Sí, porque antes de finalizar queremos recordaros que esta es la última semana con promoción por pronto pago para el Campus Gigantes de verano. Podéis consultar sedes, fechas, todo en el enlace que tenéis en la descripción y en el comentario fijado si nos escucháis desde YouTube. Los campus, toda una experiencia que no olvidar. Andrés, muchísimas gracias. Un placer. Una semana más, como a todos vosotros, por estar al otro lado. Nos escuchamos aquí en El Reverso el próximo lunes. Un abrazo, hasta entonces.